¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. En esta sesión, lo que vamos a observar precisamente es la cuestión de apenas en nuestra tercera sesión es identificar nuestro objeto de estudio. Si la primera sesión fue empezar a observar nuestro contexto, nuestro entorno para poder identificar nuestro problema de investigación, posteriormente identificar y tener claro qué es lo que queremos investigar a través de la pregunta de investigación. Ahora podemos profundizar un poco, aunque sigue siendo todavía un bosquejo muy general, solamente para entender sobre qué terreno estamos pisando y sobre qué puntos debemos observar cuando estemos construyendo nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, en esta sesión se les pidió a ustedes precisamente que colocaran el proyecto tentativamente, el proyecto de investigación, el título, su pregunta pueden colocarlo aquí, pero lo importante es empezar a desglosar, repito, no a profundidad, pero sí por lo menos un bosquejo general o una introducción del objeto de estudio en diferentes dimensiones, le podemos llamar así. Por ejemplo, en el ámbito del, eh, por ejemplo, en el ámbito de lo social o de las ciencias sociales, se define el objeto de estudio, por ejemplo, desde el punto de vista de estructuras, procesos, quiénes intervienen, quiénes están involucrados ahí, los actores, también las representaciones, el conocimiento instituido, qué interacciones descubrimos en ese tipo de fenómeno que estamos haciendo o investigando. De tal manera que estos elementos nos pueden describir un poquito más nuestro objeto de estudio. Y quiero explicar esto a través de el trabajo de uno de los compañeros, de sus compañeros, vean, con el afán únicamente de ejemplificar. Aquí, por ejemplo, nos colocan realizar y ejecutar programas de intervención psicopedagógica con el modelo neuropsicológico a la población escolar en las primeras etapas de la infancia con hiperactividad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es como el propósito general. Aún tendríamos que desglosarlo porque dice realizar y ejecutar. Podríamos definir solamente un verbo o una acción. Pero lo que quiero recalcar es los elementos que se descubrió, por ejemplo, y algunas observaciones también que es importante hacer. En esta parte de las estructuras, aquí coloqué precisamente que la estructura tiene que ver con el reconocimiento de lo que significa el proyecto en el contexto, ¿no? Es describir condiciones en el contexto sociales, culturales, de modo que pueda entenderse lo que significa el proyecto en este sentido, ¿no? Histórico, social y cultural. Por lo tanto, si su fenómeno de estudio o su objeto de estudio, bueno, aquí nos dice que son programas de intervención, lo que yo podría recalcar aquí es que está dando una solución a algo y lo que queremos primeramente es investigar, no dar soluciones por el momento. Por lo tanto, podríamos comprender algo como la hiperactividad, ¿no? Podemos ver qué es el modelo neuropsicológico. ¿Y a qué me refiero? Las estructuras tendría que ver, bueno, para empezar,
en ese contexto donde el estudiante está realizando su investigación de hiperactividad, psicopedagogía o neuropsicológico, ¿qué significa eso? O histórico, social y cultural, ¿qué significa en ese contexto? Y eso es lo importante, es describir desde esa perspectiva histórico, social, cultural, lo que ese tema significa en el contexto donde estás. Por ejemplo, si estamos hablando de un municipio X en una institución Y, tendríamos que definir dónde está inmersa esa institución. Es una institución que, que recibe niños con ¿no? Le podríamos llamar, ¿no? Con niños especiales, por ejemplo. Y entonces tendríamos que definir ahí en tu contexto, en tu comunidad, si existiera ese dato, cómo se ve cómo se cataloga este tipo de niños en tu comunidad. Históricamente, podríamos definir también eh, cuál es la tendencia de hiperactividad, por ejemplo, en esa institución, y cómo son percibidos socialmente estos niños, y culturalmente también hacer una breve descripción, ¿no? Entonces, aquí lo importante es identificar el lugar o la posición que tiene ese objeto de estudio de niños de hiperactividad desde el punto de vista histórico, social y cultural dentro de esa comunidad donde tú estás. Porque a veces podemos comprender, y de esta manera vamos a ir comprendiendo un poquito más la importancia de ese estudio. Y podemos entender entonces cómo es que el contexto, o sea, hay una relación entre tu tema con el contexto porque es algo que sucede recurrentemente. Inclusive aquí, cuando tú empiezas a hacer el estudio, podemos determinar o se puede observar ahí si no es algo aislado, si no tu estudio es algo aislado y la comunidad históricamente, socialmente y culturalmente no tienen problema en ese tipo, en ese aspecto, y tal vez tu estudio es una cuestión aislada a tu comunidad, ¿no? Entonces, aquí es donde se observa toda esta parte, ¿no? Quiero mostrarles un ejemplo ya elaborado. Vean este. Rápidamente les voy a comentar. Aquí está. Yo les puse, por ejemplo, acá en ese sentido, las estructuras, que es lo que estoy viendo acá. Pero el tema está centrado básicamente a un estudio de la educación a distancia. Y entonces, aquí lo que describo en la parte de las estructuras es históricamente, socialmente y culturalmente cómo se ve la educación a distancia. Y entonces empiezo a describir históricamente cuándo empieza a surgir esto de la educación a distancia en el Estado. Empiezo a hacer una especie de establecer años cuando las instituciones empiezan a tener estas modalidades, no nada más las públicas, sino las privadas, y también como, por ejemplo, dentro de mi contexto o la institución donde yo estoy estudiando, cuándo empieza, dónde está ubicado, en qué municipio, qué características tiene el municipio, cómo está funcionando la educación a distancia, de tal manera que esto me da un referente histórico sociocultural. Y puedo comprender aún más por qué la educación a distancia es tan importante en nuestro estado o qué lugar tiene la educación a distancia en el estado. En cuanto a importancia, en cuanto a proyectos de investigación, y de esta manera es lo que se tendría que hacer con cada uno de sus temas,
¿no? Describir históricamente y socioculturalmente qué lugar ocupa ese fenómeno dentro de tu comunidad y describirlo. Esto es algo que es necesario hacerlo. No necesitan hacer varias cuartillas, con que me describan media cuartilla por lo menos ahorita es suficiente. Por otro lado, también tenemos los procesos, ¿no? Y entonces yo hago un comentario aquí. ¿Y qué te interesa, no? O sea, identificar si son, si entra algún tipo de proceso dentro de tu fenómeno de estudio. Por ejemplo, dices, realizar y ejecutar programas de intervención psicopedagógica con el modelo neuropsicológico. Bueno, aquí pareciera identificarse un proceso. El proceso sería algo como eh, intervenciones psicopedagógicas, pero ¿en qué consiste una intervención psicopedagógica y en qué consiste utilizando el modelo neuropsicológico? Precisamente tal vez en procesos. Yo inclusive aquí dejé un comentario y sugiero a... Todavía falta ser evaluado, vaya por el estudiante, pero dice, el proceso implica explicar las etapas de la infancia con hiperactividad y en qué consiste cada etapa. Eh, de tal manera que en procesos tú puedes detectar que efectivamente tu fenómeno, tu objeto de estudio tiene implícitamente algún proceso que tendrías que describir y por lo tanto aquí es el punto, este es el punto para hacerlo, ¿no? Tú descubres que hay un proceso implícito en el fenómeno y dices, bueno, hay un proceso aquí que tengo que describir que es, bueno, ¿cuál es? Que interesa ver estas etapas de la hiperactividad, de tal manera que pudieran fundamentar más y sustentar más tu proyecto. La cuestión de los actores, bueno, tiene que ver con los sujetos, quiénes son los a los cuales vas a observar. Tú pusiste docentes y niños con alteraciones neurológicas. Aquí habría que checar si realmente son docentes y niños o nada más los niños. Por eso es importante definir aquí quiénes van a ser los actores que van a intervenir en tu fenómeno, más bien aquellos a quienes tú vas a observar, quienes están involucrados en tu proyecto de investigación. ¿Va a estar centrado en ambos, docentes y niños, o nada más en niños? Esto es lo que hay que definir y creo que por lo que dice tu título de la infancia, por lo tanto, tal vez habría que ver si ahí tiene lugar el docente en tu investigación o solamente te vas a centrar en los niños y en ver el proceso de hiperactividad de los niños y entonces ver y darnos a conocer o describir este fenómeno de la hiperactividad en niños desde el punto de vista histórico sociocultural. Cómo se está observando este fenómeno dentro de tu comunidad. Otra cuestión también muy importante es la parte de las representaciones. Y las representaciones aquí yo creo que es una visión, bueno, aquí nos dice que es sobre las tecnologías porque es un ejemplo que coloqué. Pero por ejemplo, aquí dice, la representación hace énfasis a la percepción imagen del tema. Aquí, por ejemplo, estoy viendo el tema de mobile learning, su apropiación del conocimiento. Es decir, ¿qué imagen tienen en este caso los estudiantes? ¿Por qué? Porque mi actor es el estudiante, mi sujeto de estudio es el estudiante. De tal manera que si tú estás revisando acá y revisas y dices que vas a ver estas etapas de la infancia de la hiperactividad, entonces tu representación tendría que ver con esa imagen que se tiene de la hiperactividad. Tal vez los niños no puedan ser una fuente para que tú puedas escribir eso, pero sí los docentes. ¿Qué imagen tienen los niños? Digo, en este caso los docentes podrías involucrar. De tal manera que, ¿qué imagen tienen ellos de la hiperactividad? Inclusive los niños también, ¿no? Puedes
puedes hacer una observación al respecto. Pero ¿qué imagen se tiene de la hiperactividad en tu comunidad, en tu contexto? Yo he escuchado, por ejemplo, algunas personas que dicen que no, es que tu niño es muy hiperactivo y llevan un tratamiento y llevan una cuestión ya de otro tipo de actividades, pero a veces los catalogan como niños de poca concentración, ¿no? Lo cual, esa es una imagen, o sea, lo que estoy diciendo que esa es una imagen que se tiene de la hiperactividad, tal vez niños con poca concentración. Pero he escuchado también la cuestión de la hiperactividad y he escuchado el hecho de que simplemente son niños, son sujetos que deben ser atendidos con otras estrategias de aprendizaje diferentes al resto, porque son más, en ese sentido se puede decir inquietud, son más inquietos, pero eso no significa que no puedan concentrarse. Todo depende de las estrategias de aprendizaje. De tal manera que ahí describe, puedes escribir medio párrafo, media cuartilla, tal vez, sobre qué imagen se tiene de la hiperactividad. Y el conocimiento instituido finalmente es, ya lo que implicaría es, aquí por ejemplo, observen, yo hice un pequeño cuestionario para saber qué opinión tienen del aprendizaje móvil. Y acá el conocimiento instituido, ya lo que hago es, dice en este apartado se describe la manera en que los sujetos tienen preconceptualizado términos, ¿no? Entonces, aquí es otra cuestión, aquí es qué imagen se tiene, pero aquí el conocimiento instituido ahora sí es ya con conceptos teóricos, se podría decir qué preconceptos se tiene de la hiperactividad, ¿no? Y eso se tiene que colocar también ahí. ¿Qué es la hiperactividad? Puedes colocar también media cuartilla o un párrafo de lo que ya se sabe que es este, esta característica, ¿no? De los niños. Como puedes apreciar con estos elementos que yo estoy solicitando en esta actividad, lo que se pretende es eh, ubicar tu objeto de estudio dentro de tu contexto histórico, social y cultural, y que sobre todo identifiques estos factores que permitan describir aún más tu objeto de estudio. Esto va a dar un poquito de más claridad para comprender dónde estás situado tú como investigador y la temática, cómo se ve dentro de este contexto en el que tú puedes estar inmerso. Muy bien, entonces esto es a grandes rasgos lo que se tiene que hacer y bueno, estaré esperando en ese sentido las participaciones que pudieran darse, ¿no? Buenas noches, Celi. Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, muy buenas noches, profe. ¿Qué Perdón, tal? acabo casi de conectarme hace un pequeñito momento. Ok, Celi. Bien, no sé en qué parte, ahorita si te conectaste desde el principio a la mitad, pero estábamos explicando el trabajo Ujú. y Johnny, buenas noches, y sobre todo esta parte de cómo ir eh, identificando, describiendo tu objeto de estudio en base a ciertos puntos que les va a servir para ir profundizando más en el estudio. Ok. ¿Johnny? Sí, Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta aquí en esta parte es si tienen algún comentario o alguna duda en la actividad de la tercera sesión.
¿Alguna duda en específico? Voy a desactivar a alguien. Hay mucho ruido. Voy a desactivar la... ¿Qué tal? Entonces, no sé si hay un comentario, Celi, de tu trabajo. Y Johnny también, si hay algún comentario específico que quisieran abordar o alguna duda en especial, ¿no? Tenemos unos minutos para poder ver el trabajo de cada uno de ustedes. Profesor, sí, muy buenas noches. Sí, yo en la sesión pasada sí no me pude conectar. En esta, realmente he estado un poquito atrasada en cuanto a mi tema de investigación, porque por el momento estoy investigando. Me sentía yo como que muy falta de bibliografía. Entonces ahorita estoy investigando bibliografía, poniéndome ahora sí que al día en cuanto a mi tema, porque sí, como que Ah, ok. como no estoy trabajando, o sea, dentro de alguna institución, estoy dedicada al 100% como ama de casa, entonces como que mi cerebro estaba un poquito bloqueado. Entonces sí, ahorita estoy buscando bibliografía para poderme poner al corriente y ya comenzar a redactar todo lo que es pues mi tema de investigación, ampliarlo en cuanto a bibliografía y todos los comentarios que usted me había hecho en la primera sesión. Entonces sí, todavía estoy un poquito atrasada, pero sí, ya en estos días, primero de Dios, ya el plan es actualizar, vaya, todos los comentarios que usted me hizo y pues en cuanto a la investigación que he estado haciendo, pues poder ya desarrollar mucho más mi tema. Ok, muy bien, Celi. Entonces estaré esperando tus avances. Ya en breve nos falta esta semana y prácticamente la próxima. Ujú. Entonces, para ir ajustando ya su producto final, ¿no? De la última sesión, ya subí cuál va a ser el trabajo de la última sesión para que lo vayan considerando. Ah, ok, ok, sí, profesor, muchísimas gracias. Sí, pues de hecho tuve alguna salida, un viaje largo de casa, entonces sí necesito ponerme bien al corriente en cuanto a los temas que ya se están manejando y como le digo, ampliar todo lo que es mi tema de investigación. Muy bien, Ujú. perfecto. Entonces, y Johnny, no sé si tienes algún comentario sobre esta sesión, si tienes alguna duda en particular. Damos unos minutos y eso es, si tuvieras algo que comentar al respecto. Ok, parece ser que ahí tiene algunos detalles Johnny. Bueno, entonces vamos a, bueno, ya se está grabando aquí la sesión, por lo tanto. ¿Me escucha? Sí, Johnny, adelante. Pues he estado observando ahorita todos los videos porque no he podido estar realmente conectado y he tenido algunos detalles para poder trabajar, pero mañana le voy a mandar alguna información que ya tengo para que me pueda apoyar y tener pues mayor claridad, ¿no? El área que estoy tocando es el área de cómo apoyar en algún sistema en base a las escuelas unitarias, cómo formar un sistema que los apoye a que podamos conectarnos, ¿no? Conectarlos a todos ellos a través de lo que podamos en base a tecnología que tengamos a la mano. Y más que nada porque, pues, si Dios permite, vamos a estar en una escuela unitaria y poder aplicar algunas cosas de las que se vayan a hacer. Ok, muy bien. De la que estoy investigando. Perfecto. Por ejemplo, ahí, Johnny, nada más hago un comentario con respecto a esta sesión que estamos explicando.
Eso que tú dices de escuelas unitarias, fíjate que quedaría en la parte de estructuras, así rápidamente te explico, en la parte de estructuras es cómo está conceptualizado histórico sociocultural esas escuelas unitarias, ¿no? Aquí es lo que tienes que escribir tú en la parte de las estructuras. ¿Cómo es que se está conceptualizando esta parte que es algo que no he escuchado mucho y sería muy interesante aquí describir el fenómeno, ¿no? Tu objeto de estudio. Ok. Muy bien. Bien, entonces este video lo voy a colgar nuevamente durante estos días para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. Bien, entonces damos culminado esta sesión. Gracias por su asistencia. Y bueno, nos estamos leyendo en los foros, ¿no? Gracias, maestro. Voy a estar pendiente y sí le voy a mandar toda la información para que usted me apoye a tener ya bien claro todo eso. Muy bien. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Estamos pendientes y espero ya durante esta semana poder enviarle mi trabajo para que me pueda usted hacer las revisiones correspondientes en cuanto a mi tema de investigación. Ok, está bien. Estaré esperando sus trabajos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.